Para todos aquellos que llevan siguiendo Jujutsu Kaisen desde sus inicios, ya sea únicamente la adaptación al anime o los capítulos del manga, se habrán percatado que hay una constante que ha sido motivo de muchas burlas o de dudas dentro de la comunidad, y esto es la aparente obsesión que Megumi tiene con uno de sus Shikigamis. Megumi Fushiguro ha sido bendecido con la máxima herencia del clan Zenin, la técnica de las 10 sombras. Esta técnica le permite invocar a 10 bestias con habilidades completamente únicas, pero a lo largo del primer tramo de la historia podemos ver a Megumi insinuar que uno de estos Shikigamis se le otorga una victoria asegurada a cambio de su vida. No es hasta el arco de Shibuya en el cual comprendemos la verdadera naturaleza de esta bestia. El general divino de las 8 hojas divergentes del Sila, el demonio Moraga, es por lejos el Shikigami más poderoso en la técnica de las 10 sombras. Invocado con un sello de manos que imita un cruce de brazos, posee una fuerza comparable a las maldiciones de categoría especial de más alto nivel, con capacidades adaptativas, además de su equipamiento con 2 tesoros divinos. Es entendible que Moraga sea prácticamente una victoria asegurada, pero hay un problema. Si bien es cierto que Moraga es invocado por primera vez en el arco de Shibuya, Megumi ha hecho el sello de manos necesario para su invocación en situaciones tan variadas que llegan a ser ridículas, aparentemente. De hecho, Megumi ha tenido la intención de manifestar a Moraga en un total de 7 veces, siendo las siguientes. La primera siendo cuando Sukuna reencarnó. La segunda cuando Sukuna se apoderó del cuerpo de Yuji en el centro de detención. 2 veces cuando enfrentaba a Hanami. Cuando se enfrentó a la maldición del dedo. Al final del enfrentamiento contra Toji y, finalmente, en su enfrentamiento contra Haruta. El hecho de que Megumi tratara de invocar al Shikigami más letal y poderoso de su arsenal en tantas ocasiones ha ocasionado que se generen varios memes alrededor de esta aparente obsesión, tal como la notable inclinación de Ben por un mongosaurio. Pero, ¿qué tal si te digo que Megumi hacía lo correcto? La principal crítica que se hace hacia la tendencia de Megumi por invocar a Moraga es que, aparentemente, las situaciones en las que se ha mostrado la intención de manifestarlo no son tan dramáticas como para requerir la presencia de Moraga. Y, especialmente, si tenemos en cuenta que su presencia es un peligro para todo el mundo, especialmente para el mismo Megumi. De hecho, si vemos en retrospectiva las 7 veces que Megumi intentó manifestar a Moraga, las únicas que podrían ser justificadas son las 2 veces en las que se enfrentó a Sukuna, y, tal vez, se podría agregar la batalla contra Toji. En estas ocasiones es entendible, puesto que los oponentes eran formidables, ninguna de las otras sombras estarían a la altura del combate. Y, en todas esas situaciones, la vida de Megumi ya estaba en peligro, por lo que es entendible que hiciera un movimiento de este calibre. Ahora, vamos al caso más interesante y el causante de todo el debate, la invocación de Moraga contra Haruta. Haruta es este brujo que lo vimos por primera vez en el asedio contra la escuela de hechicería. Su ritual consiste en la acumulación de suerte, o milagros, cuales lo salvan en situaciones donde su vida está en peligro. Pero, siendo objetivos, es un enemigo bastante débil, que si no fuera por su ritual, fuera mucho más mediocre de lo que ya era. Sabiendo que es un oponente que no destaca para nada y que molesta mucho más de lo que intimida, cabe la pregunta: ¿por qué Megumi, luego de nunca haber terminado de invocar a Moraga contra enemigos infinitamente más peligrosos, decidió manifestarlo contra Haruta? En un principio parece un sinsentido y que fue hecho simplemente para tener una excusa para invocar a Moraga, pero sí hay una razón lógica, y para entenderla hay que recordar el funcionamiento de la técnica de las 10 sombras, y esto nos lleva a los siguientes puntos. En primer lugar tenemos el control y la conciencia del usuario. Para que una sombra pueda ser invocada y sobre todo para que permanezca activa, es necesario que el usuario esté consciente y con un buen flujo de energía maldita. Esto se nos demuestra todas las veces que los Shikigamis han desaparecido cuando Megumi ha sufrido, tal como cuando los perros divinos desaparecieron cuando fue malherido por la maldición del instituto en el primer capítulo, o cuando perdió la conciencia luchando contra la maldición del dedo y se perdió en la invocación del lobo. En segundo lugar tenemos el consumo de la energía maldita. Cada Shikigami es único y demandará niveles distintos de energía maldita, tanto para ser invocados como para permanecer activos. En el arco de las 2 escuelas, cuando Megumi está enfrentando a Kamo e invoca por primera vez al elefante máximo, explica que es complicado mantenerlo por mucho tiempo, ya que consume cantidades enormes de energía maldita. Estas condicionantes son lógicas y ciertamente justas para la técnica. Sin embargo, cuando Megumi fue malherido por Haruta y él explica a detalle su ritual, es cuando vemos un punto y aparte en la técnica. Cuando un Shikigami no ha sido domesticado, este puede ser invocado en cualquier momento y en cualquier condición. En otras palabras, un Shikigami que no ha sido domesticado puede ser invocado independientemente de la condición o del nivel de energía que el usuario de las 10 sombras tenga. Esto es un gran punto a favor porque quita la limitante del consumo de energía de la técnica.
Además, si bien es cierto que el ritual acaba cuando se domestica el Shikigami o cuando el usuario fallece, si el ritual se hace en conjunto con otra persona, el Shikigami permanecerá activo hasta que todos los demás participantes logren eliminarlo, o, en su defecto, también acaben pereciendo. Este pequeño detalle anula la otra condicionante, permitiendo que el Shikigami permanezca activo incluso si el usuario está inconsciente o directamente ha fallecido. Teniendo en cuenta todas estas ventajas, invocar un Shikigami que no ha sido domesticado empieza a tener más sentido, ¿no es así? Podemos presentar un segundo argumento en contra de Megumi. ¿Por qué siempre tenía que ser Moraga? Antes de la invocación de Moraga lo vemos utilizar a 6 de sus 10 Shikigamis, siendo estos los 2 perros de Jade, que por si acaso cuentan como uno solo dentro de la técnica, Nu, Orochi, Gamma, el elefante máximo y la estampida de conejos. Quitando a Moraga nos quedan 3 Shikigamis. Si bien es cierto que nunca se nos dice si Megumi ya los tenía domesticados, considerando que el Shikigami más reciente en domesticar confirmado fue el elefante, podemos asumir que estos 3 Shikigami faltantes aún estaban en un estado salvaje, lo que nos lleva a preguntarnos, ¿por qué Megumi nunca invocó a cualquiera de estos 3 en lugar de Moraga? Gracias al manga conocemos que las habilidades de estos 3 Shikigami son bastante poderosas y muy útiles en combate, pero no podemos ignorar un hecho fundamental. 9 de las 10 sombras son animales, con habilidades bastante útiles, no lo vamos a negar. Podrían ser bastante útiles en un combate, pero te voy a hacer una pregunta y quiero que la contestes con máxima honestidad. ¿A quién prefieres invocar en un combate desesperado? ¿A un animal que tiene una sola habilidad o a un demonio antropomórfico que porta una espada sagrada que le permite utilizar energía positiva y acabar con cualquier maldición, sin mencionar que tiene la habilidad de la adaptación, lo cual lo vuelve virtualmente invencible? La respuesta es evidente. La invocación de un Shikigami no domesticado podría parecer absurda, ya que implica un peligro para el mismo usuario, pero tiene un uso muy práctico en combate, ya que libera la sombra de todas las limitaciones de la técnica. Esto permite que el Shikigami permanezca activo independientemente del estado o del nivel de energía del usuario. Ahora, la pregunta del millón. ¿Está justificado que la elección para esta jugada siempre sea Moraga? Por supuesto que sí. Si bien es cierto que cada sombra posee una habilidad única, estas son explotadas al máximo únicamente como soporte del usuario. Por otro lado, si bien es cierto que Moraga también es una sombra, es el que mejor se desempeña a un nivel individual, el poder enfrentar amenazas de forma independiente, sin mencionar que sus habilidades prácticamente le garantizan la victoria. Por lo que es mucho más entendible que cuando Megumi sentía que su vida estaba en peligro, eligiera la alternativa más segura. Sin embargo, no hay que olvidar que el hecho de que Megumi sepa que un Shikigami le garantiza la victoria lo limita mucho en su potencial de crecimiento, al no sentir esa presión o necesidad de vencer al oponente por su propia cuenta. Esto inevitablemente limita mucho su capacidad como hechicero y, honestamente, desacredita mucho el potencial base que tiene, porque no hay que olvidarlo, la técnica de las 10 sombras es una de las mejores junto al infinito de Goyo. Si el video te ha gustado, no olvides suscribirte. Me ayudas con cualquier interacción que realices. Te habla de un individuo y espero volverte a ver pronto.